Bien, jóvenes, pues vamos a continuar con nuestra norma de información financiera B3, que es el estado de resultados. Esta parte que viene pues ya es como más sencilla, ya no está tan, pues tan larga, tan compleja, vaya. Y pues creo que lo vamos a terminar un poquito más rápido. Nos quedamos justamente en la clasificación de los costos y los gastos, ¿sale? La clasificación de los costos y los gastos en el estado de resultados puede ser de dos tipos, puede ser por naturaleza o puede ser por función. ¿Qué los diferencia a una de otra? Lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante, pero también la propia norma de información financiera nos establece que si nosotros tenemos necesidad de presentar no solamente la clasificación por función o por naturaleza como tal, sino que tengamos la necesidad de presentarla de manera mixta, lo podamos hacer sin ningún problema. Es decir, nosotros vamos a poder adaptar nuestro propio estado financiero de acuerdo a la necesidad que nosotros estemos teniendo, ¿sale? Entonces podríamos utilizar la clasificación mixta, es decir, una intermedia entre una y otra, ¿sale? La propia NIF nos hace mención a esto, por lo tanto, pues está permitido por ella. Lo que sí debemos de tener mucho cuidado, jóvenes, es una vez que nosotros hemos adoptado o adaptado, pues no, más bien la palabra correcta sí es adoptado, como bien lo dice el párrafo, hemos adoptado una clasificación, debemos de mantenerla esta, a menos de que necesitemos hacer un cambio en la propia clasificación. Y entonces tenemos que hacer caso a lo que nos dice la norma de información financiera B1, que nos habla de los cambios retrospectivos en los estados financieros. ¿Qué quiere decir? Acuérdense que tenemos nosotros características cualitativas de los estados financieros, que una de ellas es la comparabilidad y otra de ellas es consistencia. Debemos de ser consistentes en nuestras operaciones. Yo tuve la necesidad hasta el año pasado de presentar mi información utilizando la clasificación por función. Pero a partir de este ejercicio yo tengo una necesidad distinta dentro de mi empresa. Por lo tanto, tengo que utilizar la clasificación mixta o la clasificación por naturaleza. ¿Qué es lo que tengo que hacer si yo presento los estados financieros de manera comparables? Eso lo vamos a ver también un poquito más adelante y es conforme a la norma de información financiera A7, que nos establece que cuando menos debemos de tener la comparabilidad de un ejercicio, ¿sale? Entonces, en este caso, tendríamos el ejercicio inmediato anterior. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues tenemos que hacer la modificación del estado financiero del ejercicio pasado, adaptándolo a la misma clasificación que estamos haciendo en el ejercicio presente. Es decir, si 2019 estuvo por función y 2020 está por naturaleza o mixto, pues 2019 tendríamos que adaptarlo también por naturaleza o mixto, ¿sale? A efectos de que podamos tener una comparabilidad dentro de los propios estados financieros. A eso se refiere la norma de información financiera B1. Dentro de la clasificación por función, no debemos de perder de vista la primera parte o el primer renglón donde dice una clasificación con base en la función muestra en rubros genéricos los tipos de costos y gastos, ¿sale? De manera genérica o en rubros genéricos de costos y gastos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no vamos a estar haciendo desgloses de los costos ni de los gastos. Cuando ustedes empiezan a hacer su estado de resultados integral, ¿de dónde empiezan? Empiezan de los ingresos y después esos ingresos los comparan con el costo. Es correcto, ¿verdad? El costo de ventas no lo presentan de manera segregada en sus principales elementos. No, simplemente se presenta un solo renglón que se llama costo de ventas. Ese renglón es un renglón genérico, por lo tanto están utilizando la clasificación por función. Sucede lo mismo con los gastos de administración, gastos de venta generales, como quiera que nosotros los conozcamos o como los tengamos reconocidos en nuestra propia, en nuestros registros contables. Y por lo tanto, esa información debe de ir estipuladas solo en un renglón, sin ningún desglose. No sé si nos queda un poquito claro. Habrá algunas empresas que por su naturaleza o por su necesidad, pues presenten de manera segregada los conceptos y por lo tanto ellos van a tener una
una clasificación por naturaleza o quizá mixta, porque la mixta es, puedo presentar algunos renglones de manera genérico, gastos de administración, por ejemplo, los presento de manera genérica, pero los gastos de distribución y venta sí tengo la necesidad de presentar ciertas partidas o ciertas cuentas de manera independiente. Entonces, los gastos de venta los podría tener por naturaleza. Y ahí estamos dando una presentación mixta, ¿sale? Cuando utilizamos los dos tipos de clasificaciones en un mismo estado financiero. A eso se refiere esta parte. Entonces, tenemos que atender a la naturaleza de la empresa y a la propia necesidad que nosotros tenemos en ella. El costo de ventas aquí es bien importante porque justamente nos da la pauta la propia NIF para que el costo de ventas se presente de acuerdo a la clasificación por función. Y lo dice en el primer párrafo. Dice, este rubro muestra el costo de adquisición de los artículos vendidos o el costo de los servicios prestados relativos a las ventas o ingresos y debe presentarse en una clasificación por función. ¿Qué quiere decir? Que el costo no lo vamos a presentar por naturaleza, no vamos a presentar las partidas más importantes o las partidas que forman el costo de ventas como tal. Si eso existiera, entonces no debemos de determinar nosotros una utilidad o una pérdida bruta. Es decir, nosotros vamos a tener los ingresos y de ahí nos vamos a ir directamente, ¿cómo se llama? A los gastos de operación. Y estamos hablando que, por ejemplo, en el caso de una maquiladora, esto es lo que sucede. ¿Por qué? Porque una maquiladora no tiene costo de ventas, no tiene inventarios como tal, por lo tanto no produce, simplemente transforma la materia prima que le están haciendo llegar hasta sus, ¿cómo se llama? Hasta las puertas de ellos, para efectos de que nada más procese la materia prima que le están enviando. Entonces yo no tengo un costo de ventas porque no es mía la producción, es ajena. Lo único que sí tengo son gastos de fabricación, que esos forman parte de los gastos de operación, y en este caso nosotros tendríamos ingresos menos gastos, ¿cómo se llama? Gastos de operación, que en este caso estarían formados por gastos indirectos, administración, venta generales, y vamos a determinar una utilidad o pérdida de operación directa. Si ustedes se fijan, no hay un costo de ventas, pero tenemos que nosotros saber efectivamente qué tipo de empresa es la que estamos manejando. Si no es una maquiladora o no es una empresa que tenga este tipo de cuestiones, entonces sí vamos a presentar ingresos menos costo. Cuando no tenga que presentar el costo, tampoco tendré que presentar la utilidad o pérdida bruta, ¿sale? A eso se refiere. En el caso de los gastos, pues tenemos diferentes tipos: gastos de distribución y venta, gastos de administración, gastos de investigación, gastos generales. Creo que no debe de haber ningún problema en cuanto a la diferenciación por cada tipo de gasto, ¿no? En el caso de los gastos de venta, pues son los que se derivan de los esfuerzos de la entidad para comercializar sus bienes o servicios. Todo lo que yo requiero para poder vender: el transporte, el teléfono, la luz, la gasolina, todo lo que yo utilice para poder transportar, para poder llevar, para poder entregar ese producto, ¿sale? Obviamente, pues los sueldos de los vendedores, de los repartidores, el sueldo del telefonista que está tomando los pedidos, la luz, todo lo que me intervenga. Entonces creo que es como sencillo esa parte. En el caso de los gastos de administración, son los que incurre la entidad para controlar sus operaciones directamente a la entidad, dígase a los contadores, dígase a todo el personal administrativo. Dígase, pues obviamente la luz, el teléfono, el agua que se gasta en las oficinas, el mantenimiento de la oficina y ese tipo de gastos. Creo que lo único importante o lo único que debemos de tener aquí presentes es si el gasto lo voy a utilizar para vender o para poder tener un control dentro de mis operaciones, y entonces lo podríamos clasificar como administrativo o venta. En el caso de los gastos de investigación, bueno, estos depende del tipo de empresa también que nosotros tengamos, pero yo les pongo un ejemplo ahorita. Tal vez ustedes necesitan hacer un estudio de mercado y entonces por lo tanto van a hacer una investigación. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el producto yo no lo estoy llevando a cierto sector de la población y quisiera saber si me es rentable, si es viable el hecho de que yo esté llevando mi producto a esa zona de la ciudad, a esa zona del país, y entonces voy a investigar. ¿Qué quiere decir? Que entonces tengo un gasto de investigación.
¿Sale? Muchas veces para no meternos en conflictos o en problemas, pues los clasificamos como gastos de administración o inclusive como gastos de venta en cierta parte. Pero sí habría que identificarlos dependiendo de la naturaleza y dependiendo de la necesidad que ustedes tengan como empresa, ¿sale? Eso depende de ustedes. La NIF no se los va a decir. Ustedes deben de conocerla, deben de saber a qué se dedica, qué es lo que está haciendo y todo ese tipo de detalles para que ustedes puedan determinar qué tipo de gasto es el que ustedes están registrando. En este caso, me voy a regresar, es justamente lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando ustedes tienen su utilidad bruta, ¿qué es lo que sigue por enfrentar? Ya habíamos dicho, siguen los gastos de operación. Y en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Solamente estamos enfrentando un renglón genérico o un rubro genérico que se llama gastos de administración y venta. Perdón, gastos de administración, gastos de distribución o venta, gastos de investigación, gastos generales, pero es solo un renglón. No estamos haciendo un detalle de todos los gastos o los principales gastos que tenemos en esa cuenta, ¿sale? Por eso sigue siendo una presentación en función. La clasificación por naturaleza es prácticamente la palabra clave, nos lo dice en el primer párrafo, dice: la clasificación con base en la naturaleza desglosa los rubros de los costos y gastos atendiendo a la esencia específica del tipo de costo o gasto de la entidad. Es decir, no se agrupan en rubros genéricos. Usualmente el sector de servicios utiliza esta clasificación. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes tienen la necesidad de presentar la información o las principales partidas de los gastos, en este caso, gastos de distribución y venta, y segregarlos en combustibles, lubricantes, teléfonos, energía eléctrica, los principales, lo van a hacer. Vamos a poner un ejemplo para que nos quede más claro. En esta cuenta de gastos de distribución y venta vale 1,000,000 de pesos, ¿sale? Pero de ese 1,000,000 de pesos, el 20% se lo lleva el combustible, el otro 10% se lo lleva el mantenimiento, otro 20% se lo llevan los sueldos. Entonces ya tenemos un 50% ahí de lo que vale esa cuenta. Otro 10% se lo llevan las depreciaciones, tenemos un 60%. Entonces estamos hablando de que esas serían como que las partidas principales de ese 1,000,000 de pesos. ¿Están de acuerdo? Hasta ahí ya tendríamos 600,000 pesos que reconocer. ¿Cuáles son las cuentas que yo voy a presentar? Pues justamente esas que les dije las voy a detallar. Y el 40% restante lo voy a agrupar en una cuenta que se va a llamar otros, así como viene en el ejemplo. Si ustedes se fijan, vienen consumos de inventario, sueldos, depreciaciones, comisiones, mantenimientos, gastos por rentas, publicidad y otros. Del inciso A al inciso G, por ejemplo, podríamos tener el 60%, el 65% del valor de esa cuenta, del 1,000,000 de pesos que valen gastos de distribución y venta. Y el otro 40 o 35% está distribuido en todas las demás cuentas que tenemos reconocidas como gastos de distribución y venta. Pues lo único que vamos a hacer es que los vamos a englobar, en un renglón que se va a llamar otros. Eso es lo único que tendríamos que hacer, pero se tiene que hacer por gastos, no nada más los gastos de venta, sino también gastos de administración, gastos generales, gastos de investigación. Todos los gastos que nosotros tengamos los tenemos que hacer de la misma manera. Si los usamos uno genérico, es decir, un renglón gastos de administración y el gasto de venta, si lo detallo, entonces no estamos utilizando ninguno de los dos tipos, estamos utilizando el mixto, no estamos utilizando la clasificación por función ni la clasificación por naturaleza, estamos utilizando la clasificación mixta, ¿sale? Ojo, aquí es lo importante y es lo que nos va a definir cómo estamos utilizando las clasificaciones. Si presento todo en rubros genéricos, es por función. Si presento todo de manera detallada, va a ser por función, pero por naturaleza, pero si presento algunos renglones genéricos y presento también algunos renglones detallados, entonces tengo una clasificación mixta. El estado de resultados, si bien ya lo habíamos platicado hace mucho tiempo, lo podemos presentar de dos maneras, en un estado financiero o en dos estados financieros. Si nosotros lo vamos a presentar en un estado financiero, este será denominado estado de resultados integral y va a incluir todas las cuentas habidas y por haber del estado de resultados, es decir, desde los ingresos hasta la última cuenta que se llama resultado integral. Ya no le vamos a llamar utilidad del ejercicio, pérdidas o ganancias. No, ahora se va a llamar resultado integral, que puede ser favorable
o puede ser desfavorable. Es decir, si tuve una utilidad o una pérdida, ¿sale? Entonces, si tuve una utilidad será un resultado integral favorable, si tuve una pérdida será un resultado integral desfavorable, ¿sale? A eso se refiere esta parte, va desde el ingreso hasta la última cuenta. Pero si yo lo quiero presentar en dos estados financieros, el primer estado se va a llamar estado de resultados, el cual va a incluir desde la cuenta de los ingresos netos hasta la utilidad o pérdida neta. Ojo, utilidad o pérdida neta. Todavía nos queda una parte ahí que tenemos que incluir para poder llegar al resultado integral. Justamente ahí es donde se separa el estado financiero. ¿Sale? Entonces, si lo voy a presentar en dos estados financieros, el primero se va a llamar estado de resultados, que va a incluir desde ingresos hasta la utilidad o pérdida neta. Y el segundo estado financiero incluye a los ORIs, a los otros resultados integrales, que ustedes ya saben que son ingresos, costos y gastos que ya han sido devengados, pero que si bien no han sido realizados todavía, y su realización pues se prevé a mediano o a largo plazo, ¿sale? Y pueden o no suceder en un momento dado, por lo tanto podría caber la posibilidad de que exista una cancelación de estos otros resultados. Entonces, el segundo estado, ¿desde dónde voy a iniciar? Pues voy a iniciar desde donde nos quedamos en el primero, que era la utilidad o pérdida neta. Parto de esa cuenta y termino en el resultado integral. ¿Qué es lo único que estoy enfrentando ahí? Pues mis otros resultados integrales. Otros resultados, utilidad o pérdida neta, más menos otros resultados integrales, voy a llegar al resultado integral. Por lo tanto, esa sería la presentación de los dos estados financieros. Ahorita un poquito más adelante vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos para que nos quede un poquito más claro, ¿sale? Pero esa es la novedad que nosotros tenemos dentro del estado de resultados integral, que sí lo podemos partir también. Acuérdense, en el caso del estado de situación financiera, ustedes pueden presentarlo en forma de reporte o en forma de cuenta, ¿sí? Es una manera de presentarlo. Sucede lo mismo ahora con el estado de resultados. También tenemos una manera de presentarlo que puede ser en un solo estado financiero o en dos estados financieros. Dice, si en un determinado periodo contable una entidad no generó ORIs, debe atender a la presentación mencionada en el inciso B1 del párrafo anterior, a menos que en los estados que se presenten comparativos si se hubiera generado un ORI y la entidad hubiese optado para estos estados por la presentación mencionada en el inciso A. ¿Qué quiere decir? Que si yo no generé ORI ni en el ejercicio presente ni en el ejercicio anterior, solamente voy a hacer caso a lo que me dice el inciso 1, en el inciso B, la fracción primera. Solamente lo voy a denominar estado de resultados porque no tengo ORIs. Entonces no tiene caso que yo abra un espacio que diga otros resultados integrales 0, resultado integral. No, la utilidad o la pérdida la utilidad o pérdida neta en este caso se convierte en resultado integral. Ahí le cambio el nombre porque hasta ahí termina mi estado financiero. ¿Sale? Resultado integral. No tengo ORIs que presentar, pero ¿qué sucede? Como dice el mismo párrafo. Si yo en este ejercicio no tuve ORIs, pero en el ejercicio inmediato anterior, tengo que hacer caso a la presentación como me dice el inciso A, que es en un solo estado financiero presentar toda la información, desde el ingreso hasta el resultado integral, ¿sale? Esa es la diferencia nada más que tenemos que tener presentes. En un ejercicio tuve ORI, en otro ejercicio no tuve ORI. La presentación que le debo de dar es conforme a un solo estado de resultados que se va a llamar estado de resultados integral. En ninguno de los ejercicios tuve ORI, voy a hacerle caso al inciso B, que es la presentación de un solo estado financiero también, pero que simplemente se va a llamar estado de resultados. ¿Por qué no le pongo la palabra integral? Porque no existen otros resultados integrales, que es la que nos da el nombre final, ¿sale? Por lo tanto, el nombre del estado financiero va a ser estado de resultados, aun cuando el nombre de la cuenta final sí se llame resultado integral. Esa es una nomenclatura que la propia norma de información financiera nos establece. Ahí sí no le podemos cambiar los nombres, son los nombres correctos, ¿sale? En el caso de que nosotros necesitemos hacer alguna modificación
conforme al párrafo anterior, pues ya lo habíamos platicado, tenemos que atender a la norma de información financiera B1, que nos habla de los cambios retrospectivos en los estados financieros. Toda modificación que le afecte al ejercicio presente tendría que aplicarle al ejercicio inmediato anterior a efectos de que sigamos nosotros con la comparabilidad, tal como lo establecen las características cualitativas de los propios estados financieros. ¿Sale? Les mencionaba también hace ratito que en el caso de la norma de información financiera A7 nos establece que cuando menos debe existir la presentación de un estado financiero, aunque sea de manera anual. Es decir, habrá empresas en las que no necesitemos estar entregando estados financieros de manera mensual, trimestral, semestral, qué sé yo, cada que nos lo pidan, ¿sale? Pero sí tenemos la obligación de presentar cuando menos uno durante todo el ejercicio, que pues va a abarcar el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre, a menos, como lo mencionan párrafos más adelante, a menos de que exista una situación por la cual no esté completo el estado financiero, porque estemos en alguna fusión, porque estemos en alguna escisión, en periodos de liquidación, en algo pues que ya no es normal, ¿sale? Ya está fuera de la normalidad de la propia operación del negocio. Entonces acuérdense, cuando menos tenemos la necesidad de presentar un estado financiero. El segundo párrafo nos dice que también con base en la NIF A7, los estados financieros, incluyendo el estado de resultados integral, deben presentarse en forma comparativa, ya lo habíamos hablado. Todos los estados financieros deben de presentarse de manera comparativa. No va a haber ninguno que se presente de manera individual. Bueno, el estado de situación financiera sí lo pongo comparativo, pero el estado de resultados lo voy a poner nada más el del ejercicio en cuestión. No, estaría mal la presentación. No estaríamos atendiendo las normas de información financiera. Cuando menos, debe de ir comparativo por un ejercicio todos los estados financieros. Y el último párrafo nos dice, para la emisión de los estados de resultado integral a fechas intermedias, es decir, por periodos menores a un año completo, la entidad debe atender a lo establecido en la norma de información financiera B9, que es información financiera a fechas intermedias. Es lo que yo les decía. Si ustedes están presentando el estado de resultados integral, no directamente o no por el ejercicio completo del 1 de enero al 31 de diciembre, tenemos que atender la presentación que nos estipula B9, ¿sale? Y ahí nos dice, bueno, tengo un estado financiero a fechas intermedias, me lo pidió el accionista que se lo entregara a junio. Perfecto. ¿Por qué lo quiere a junio? Bueno, pues porque tal vez va a empezar a hacer la planeación del cierre del ejercicio y es importante saber cómo se comportó nuestra empresa el primer semestre. Entonces tenemos que atender a la norma de información financiera B9. Volvemos a lo mismo, la necesidad que tiene el usuario del estado financiero es como nosotros vamos a estar presentando pues la información, ¿sale? ¿Qué es lo que nosotros debemos de revelar dentro del propio estado financiero o bien el notas a los estados financieros? Aquí nos habla de información dentro del estado financiero, que es la primera parte, ¿sale? Ahorita vamos a hablar de las notas. Dentro del estado financiero, pues debemos demostrar la segregación de la utilidad o la pérdida neta. ¿Cómo se generó la utilidad o la pérdida neta? ¿Cómo se segregan esos números? ¿Cómo llegamos a la utilidad o a la pérdida neta? El inciso B dice que cuando se trata de estados financieros consolidados, dentro del estado de resultados integral, la entidad debe revelar la segregación de la utilidad o la pérdida neta consolidada en los importes correspondientes a la participación no controladora y la participación controladora. ¿Qué es esto, jóvenes? Pues no es otra cosa más que cuando ustedes tienen participaciones en otras empresas, tienen acciones de otras empresas, pero aún así, ustedes no, bueno, ya sea ustedes, son los que tienen una participación accionaria mayoritaria, es decir, más del 51% de las acciones en la otra entidad. ¿Qué sucedería en este caso? Pues nosotros vamos a tener que identificar en el cuerpo del estado de resultados esa participación controladora o esa participación no controladora. Vamos a determinar utilidad o pérdida neta del ejercicio y en ese momento vamos a identificar o vamos a clasificar en dos rengloncitos de manera informativa, porque solamente hay que separarlo de esa utilidad que nosotros tuvimos con cuánto me está participando la empresa que me controla y con cuánto no me participa. Yo obtuve 100,000 pesos de utilidad. Perfecto. De esos 100,000 pesos de utilidad, ¿cuánto correspondería en un momento dado a la empresa que tiene participación mayoritaria en mi empresa?
Ah, pues le corresponde 70,000 pesos. Ah, bueno, pues quiere decir que 70,000 pesos es la participación controladora. Por lo tanto, la participación no controladora son los 30,000 pesos restantes y los tenemos que mostrar en renglones dentro del estado de resultados. También tenemos que identificar la segregación del resultado integral de la misma manera. Acuérdense, una cosa es la utilidad y otra la utilidad o pérdida neta y otra cosa es el resultado integral. ¿Por qué? Porque la utilidad neta termina antes de los ORIs. Si no tenemos ORIs, pues estamos del otro lado porque solamente tendremos que identificar lo que nos dice este renglón, el resultado integral y hacer la separación por la parte controladora y la parte no controladora, ¿sale? Pero da la casualidad que sí tuvimos utilidad neta, pero también tuvimos ORIs, por lo tanto, la utilidad neta más menos los ORIs me van a dar el resultado integral. Ah, ok, pues del resultado integral ahora tenemos, digamos que los ORIs fueron gastos y entonces estamos determinando un resultado integral de 80,000 pesos. De los 100,000 que teníamos de la utilidad que poníamos en el ejemplo, ya aplicando los ORIs, nos queda un resultado integral de 80,000 pesos. Pues de esos 80,000 pesos, ¿con cuánto participa la empresa que nos controla? Ah, pues nos va a controlar en 60,000 pesos. Perfecto. Por lo tanto, los 20,000 pesos restantes serían la participación no controladora. Tenemos que mostrarlo dentro del estado de resultados. Y por último, el inciso D nos dice la utilidad por acción. De esa utilidad que tenemos de 80,000 pesos, bueno, primero tenemos que identificar cuántas acciones tenemos. Ah, pues tenemos tantas acciones. Ok, a cada acción, ¿cuál es el valor que le vamos a dar por la utilidad que nosotros acabamos de obtener? Esto lo vamos a poder identificar un poquito más fácil en algunos cálculos que están muy sencillos, pero los menciona la norma de información financiera B14, que justamente así se llama, utilidad por acción, y es lo que nos dice el párrafo, ¿sale? Pero tenemos que identificarlo. ¿Cuánto es el valor de la acción por utilidad que acabamos de tener? No significa que, pues es que la acción vale 100 pesos cada acción y le voy a poner ahí 100 pesos por acción. No, eso es lo que vale la acción en mi empresa, lo que me costó cuando yo ingresé a esta organización. Para poder ser socio, pagué 100 pesos por acción. Ese es un tipo de acción. Lo que nos dice aquí de los 80,000 pesos que yo tuve, de utilidad, perdón, de los 100,000 pesos que tuve yo, con cuánto voy a participar cada una de mis acciones, cuánto es el valor que le voy a dar a mis acciones de esa utilidad. Este renglón, pues obviamente va a cambiar ejercicio por ejercicio. ¿Por qué? Pues porque no todos los ejercicios tenemos la misma utilidad, ¿sale? Entonces hay que variar y hay que hacer un pequeño cálculo para poder determinarlo. ¿Qué es lo que debemos de revelar en las notas a los estados financieros? Ya platicamos lo que debemos de revelar en el propio estado financiero. En las notas, no necesariamente debemos de revelar todo lo que viene aquí. O sea, si tenemos, ¿cómo se llama? Alguna operación o alguna situación de las que nos mencionen los incisos, pues propiamente lo tendríamos que revelar. Pero no significa que forzosamente tengamos que buscarle hasta de donde no para que podamos revelar, porque si no estaríamos incumpliendo con la norma de información financiera. No, acuérdense. Si les aplica algo, hay que hacerlo y hay que revelarlo. Si no nos aplica, pues no tendríamos que revelarlo. Aquí nos pone pues lo que es necesario que nosotros estemos revelando en el estado financiero. Y el primer punto nos dice las pérdidas por deterioro derivadas de los castigos a los inventarios hasta su valor neto de realización o de las partidas de propiedades, planta y equipos a su importe recuperable. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de las propiedades, planta y equipo, y estamos hablando del deterioro, pues estamos aplicando también otra norma de información financiera que es la C15, que justamente nos habla de un cálculo que tenemos que hacer para poder estimar el deterioro que están sufriendo nuestros activos fijos, ¿sale? Si tenemos deterioro, si no tenemos deterioro, no tengo por qué aplicar tampoco la norma de información financiera. Aquí justamente lo voy a ir viendo yo conforme pues va pasando el tiempo y cómo empresario, pues estoy conociendo la situación de mi maquinaria, ¿sale? ¿Se está deteriorando? Sí. Bueno, pues entonces tengo que hacer el cálculo y lo tengo que revelar en las notas a los estados financieros. De lo contrario, no lo voy a hacer.
El inciso 2 dice la reestructuración de las actividades de una entidad y la reversión de cualquier provisión para hacer frente a los costos relativos. Pues si a lo mejor no tengo yo que reestructurar nada de la entidad, de las actividades de la entidad, pues tampoco voy a revelar. ¿Y qué es una reestructura? Pues a lo mejor es un cambio, híjole, a lo mejor estoy... ¿Qué fue lo que pasó ahorita con la entrada del gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador? Él dijo, pues vamos a entrar en un periodo de austeridad y vamos a tratar de evitar hacer gastos innecesarios. A lo mejor esa es una reestructura de sus actividades. ¿Sale? Tengo que reestructurar, ya no voy a gastar tanto en ciertas cuestiones, voy a reestructurar y voy a cambiar mis presupuestos. Ah, bueno, pues entonces tengo que hacer mención en la nota a los estados financieros, ese tipo de reestructura que estoy llevando a cabo, o cualquier tipo de reestructura, ¿sale? Tengo préstamos por parte de cierta institución financiera y entonces no alcancé a liquidarlos, no los alcancé a pagar. ¿Por qué? Pues porque no tengo solvencia, porque llegó la pandemia, porque tengo la empresa cerrada, por cualquier otra situación. Ah, ¿qué es lo que va a suceder? Y propiamente para todos los estados financieros de los próximos ejercicios, que justamente la gran mayoría de las empresas va a tener que tener una nota y especial donde se van a tener que estar reestructurando esas cosas. En el caso de esta empresa, el ejemplo, tenía préstamos. Híjole, los tengo que reestructurar. Si el préstamo lo tenía 24 meses, pues, ¿qué te parece, banco, si reestructuramos y ahora me lo llevo a 36 meses? Es decir, un año más. Agrégale un año más a eso. Ah, perfecto. Pero si tú pagabas intereses de 10 pesos por cada 1,000 que yo te presté, pues entonces ahora vas a pagar 11 por cada 1,000 que yo te presté. Es una reestructura que me va a llevar también a que nosotros tengamos un refinanciamiento, obviamente, y tengamos un costo por financiamiento mayor, ¿sí? Que a la larga pues también nos va a perjudicar, pero pues en el momento nos va a beneficiar para poder hacerle frente a todas las demás necesidades que tengamos en la empresa. A eso se refieren las reestructuras. En el punto número 3 dice la disposición de partidas de propiedades, planta y equipo. Dispuse de propiedad, planta y equipo, es decir, tenía necesidad y a lo mejor las vendí, a lo mejor las otorgué porque tenía una obligación que cumplir y no tenía el dinero y entonces dije, bueno, pues llévate el vehículo que tengo ahí. Si fue así, tendría que revelarlo, ¿sale? Tendría que poner en la nota que para cubrir con una obligación fue necesario entregar a cuenta del adeudo un vehículo, una maquinaria, un equipo de cómputo, lo que sea, ¿sale? Tendríamos que informarlo. El inciso 4, la disposición de inversiones permanentes. De la misma manera, si nosotros en lugar de pagar con efectivo alguna obligación dimos una inversión permanente, pues tenemos que informarlo, ¿sale? En la propia nota a los estados financieros. Reversiones de provisiones por litigios. Si nosotros tenemos... los empleados nos demandaron. Y entonces, cuando llegó la demanda, el contador lo primero que hizo fue hacer una provisión e hizo el cálculo de su finiquito. Es decir, le tocaban 100,000 pesos al trabajador. Pero resulta que el trabajador está pidiendo otra cantidad porque él considera que fue un despido injustificado, que él tiene derecho a otro tipo de prestaciones, chalala, chalala. Entonces el contador al hacerlo hizo su provisión. Y dice, bueno, por lo que la situación sea, si el fallo es en contra de la empresa y el trabajador me gana, pues yo voy a tener que pagar lo que el trabajador está solicitando. Según mi cálculo son 100,000, pero según el trabajador son 150,000. Voy a hacer una provisión de 150,000 pesos por si me gana. Ah, ¿sabes qué? Le gané yo. Ten tus 100,000 pesos y como mi provisión quedó desfasada, quedó aumentada en 50,000 pesos más, esa provisión la voy a cancelar y tengo que revelarla. Por cuestión de litigio número tal llevado en el juzgado primero de lo laboral, no sé, X, y según quedó asentado en el acta fulanita de tal, la demanda quedó cancelada toda vez que bla bla bla, ya sería la nota que ustedes meterían ahí conforme a lo que les esté pasando. Y al final tendrían que hacer ustedes contablemente la reversión de esa provisión. Por lo tanto, en mis estados financieros, las provisiones hechas en exceso fueron canceladas en virtud de que el fallo fue a favor de la empresa, por ejemplo. Y entonces lo van a tener que reversar. Y el último punto nos habla de cualquier otro tipo de provisiones que ustedes puedan tener y que no las estén utilizando, ¿sale? Ya no se utilizaron las provisiones. Las provisiones sí,
Por lo tanto, pues hay que hacer una reversión. Una reversión, pues es una cancelación. Si le cargué a una cuenta abonándole una provisión, pues entonces voy a cargarle a la provisión abonándole a la cuenta que previamente le fue cargado, ¿sale? A eso se refiere y son las cosas que debemos de revelar en los estados financieros. Adicionalmente, esto es de lo más importante que sí debemos de tener. Debemos de revelar el periodo que abarca el ciclo de operaciones, perdón, y en su caso, si el cierre de este no coincide con el cierre del ejercicio fiscal y si su duración es diferente a un año. Lo que yo les decía, tenemos que mostrar en las notas a los estados financieros que corresponde por un periodo del 1 de enero al 31 de diciembre, salvo que nosotros estemos en algún periodo de liquidación, estemos en alguna suspensión, estemos en proceso de fusión o escisión. Tenemos que hacer mención pues los estados financieros se muestran del 1 de enero al 31 de agosto, por ejemplo. ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque tenemos un periodo de liquidación en ese momento o porque hasta ahí se presenta el último balance para poder fusionar o para poder escindir. Pero tenemos que hacer mención, eso siempre va a ser importante. El punto número 2 dice la justificación de la clasificación empleada, sea por función naturaleza o combinada, mixta, ¿sale? ¿Por qué estoy utilizando este tipo de clasificación? Tengo que fundamentarlo, tengo que decir el por qué, porque la necesidad para la empresa es vital que yo tenga la clasificación por función o la clasificación por naturaleza. Tenemos que justificar el por qué lo estamos usando. El 3 dice la información adicional sobre la naturaleza de ciertas partidas que se consideran relevantes en aquellos casos en los que se haya utilizado una clasificación por función. Nosotros tenemos una clasificación por función y quedamos que se van a presentar en renglones genéricos. ¿Sale? En renglones genéricos. Pero ¿qué sucede si aún así yo presento gastos de administración como renglón genérico, pero veo que dentro del mantenimiento tengo una cuenta, dentro de los gastos de administración tengo una cuenta que se llama mantenimiento y esa cuenta de mantenimiento tiene el 70%, por ejemplo, del total de los gastos de administración? Mi cuenta vale 1 millón de pesos, gastos de administración, entre todas las cuentas, luz, agua, teléfono, bla, 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 vale 1 millón de pesos. Pero entonces resulta que mantenimiento tiene 700,000 pesos. Entonces se vuelve importante que yo revele en la nota a los estados financieros que dentro de los gastos de administración, el mantenimiento vale 700,000 pesos. ¿Es una nota importante? Sí. Tengo que revelarlo aun cuando yo esté utilizando la clasificación por función. Ojo, esto no lo voy a hacer en el estado financiero, lo voy a hacer solamente en la nota. El estado financiero va a tener un renglón que va a decir gastos de administración. En notas a los estados financieros voy a decir la clasificación utilizada es por función, pero en los gastos de administración tengo una subcuenta denominada mantenimiento y conservación, lo cual me está generando un 70% del gasto del total de la cuenta. Por lo tanto, hago mención en la presente nota y se hace un desglose, se hace ahí una descripción, vaya, de lo que está sucediendo con esa subcuenta, pero es en notas al estado financiero, ¿sale? 4. La justificación para incluir rubros o niveles adicionales. Tal vez yo necesito incluir alguna partida específica a mis estados financieros. Tengo que justificarlo. ¿Por qué la ocupo? ¿Por qué necesito presentarla? Aun cuando no exista la especificación dentro del propio estado financiero. Tengo que buscar el método, el medio, para justificar el por qué estoy agregando un rubro o un nivel adicional a la información que yo estoy mostrando, ¿sale? Y por último dice el desglose de los resultados condensados de las operaciones discontinuadas, mostrando cuando menos los montos respectivos de ingresos, costos y gastos, la utilidad antes de efectos fiscales, los impuestos a la utilidad y la PTU. Acuérdense que ya habíamos hablado de las operaciones discontinuas. Si yo tengo una operación discontinua, ya habíamos platicado por qué puedo tener un ingreso, pues porque tal vez me vendí la maquinaria que utilizaba para esa línea de producción. Entonces estoy obteniendo un ingreso, pero no va a ser un ingreso neto, porque para poder vender esa maquinaria también intervinieron algunos gastos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor gasté en la mano de obra de los trabajadores que la desmontaron, en el flete para llevarla a la empresa o con la persona que me la compró, gasté el combustible, gasté la luz, gasté el teléfono, gasté muchas cosas. Entonces ahí también tengo que informar cuánto ingreso tuve, cuántos gastos tuve, por lo tanto, tengo un ingreso neto de tanto, ¿sale? Tendríamos que informar esa parte. Bien, por último, jóvenes, aquí están los ejemplos de los estados financieros y era lo que yo les comentaba en un principio.
Podemos tener dos tipos de presentaciones en un solo estado financiero que nos va a incluir desde los ingresos netos hasta el resultado integral. Ustedes podrán decir, no, pero es que ahí no termina en el resultado integral, ahí termina en la utilidad básica por acción ordinaria. No, sí termina en el resultado integral. Lo que tenemos enseguida del resultado integral son las revelaciones que tenemos que hacer en el propio estado financiero. Acuérdense que si hay una empresa que participa de nosotros, tenemos que poner con cuánto participa por la utilidad neta que se generó en el ejercicio y con cuánto no participa. ¿Sí se acuerdan que diapositivas atrás leíamos eso o veíamos esa parte? Sucede lo mismo con la parte del resultado integral. Del resultado integral, con cuánto está participando la empresa que controla y con cuánto no participa la empresa que controla. Y por último, tenemos el renglón de la utilidad básica por acción, lo que yo les decía, de esa utilidad que yo tengo, cuál es el valor que tiene mi acción en este momento, pero por la utilidad que estoy obteniendo yo en el ejercicio, ¿sale? No es el valor de la acción que a mí me costó para poder participar como socio dentro de la institución. Por eso les hacía mención que en B14 tenemos que hacer un pequeño cálculo muy sencillo para poder identificar cuánto es el valor de esa acción por la utilidad que nosotros estamos generando. Ese es el primer estado de resultados que lleva el nombre estado de resultados integral cuando lo presento en uno solo. El segundo ejemplo es el estado de resultados que está dividido en dos estados de resultados. El primero incluye desde los ingresos hasta la utilidad neta, utilidad o pérdida neta. En este caso vamos a hacer exactamente lo mismo que nos decía, que nos dice la propia NIF. Tenemos que segregar la utilidad neta atribuible por la participación controladora o la participación no controladora. Exactamente lo mismo que el ejemplo anterior, pero se queda hasta la utilidad neta. Y se va a llamar simplemente estado de resultados. Le quitamos la palabra integral al nombre del estado financiero. Este se va a llamar estado de resultados. Y la segunda parte del estado financiero se va a llamar estado de otros resultados integrales. Justamente porque, ya lo decíamos, vamos a iniciar desde la utilidad neta hasta el resultado integral. ¿Qué es la parte que nosotros estamos agregando en este estado financiero? Pues solamente los otros resultados integrales, los ORIs. Por eso recibe el nombre este estado financiero de estado de otros resultados integrales, porque justamente le estamos adaptando, le estamos adicionando los ORIs al estado financiero. Por lo tanto, iniciamos en la utilidad neta y terminamos en el resultado integral con la parte que tenemos que informar, que es la participación controladora o la participación no controladora del resultado integral. Si ustedes se fijan, lo único que estamos haciendo del resultado integral, que vale 129,000 pesos, dividir esos 129,000 pesos entre la parte controladora y la parte no controladora. O sea, por eso les digo que simplemente es un dato informativo. No es que tengamos que hacer algún cálculo o que lleve alguna fórmula específica para poder darle continuidad al estado financiero. Nada más hay que segregar. Obviamente, pues si hay que hacer un cálculo. Pues la participación controladora es porque tiene el 60% de nuestras acciones. Bueno, pues de los 129,000 pesos, por ejemplo, multiplíquenlo por el 60% y les va a dar la participación controladora. El resto sería la participación no controladora. ¿Sale? Así de sencillo. Jóvenes, pues con esto terminamos la norma de información financiera B3. Prácticamente pues es un estado que ustedes ya conocen a la perfección. Simplemente pues, yo creo que habría que hacer algunas adiciones, como es las clasificaciones en los costos y los gastos, o la presentación del estado financiero, si es en un solo estado financiero o en dos estados financieros. Creo que no hay como mucha dificultad en la misma, ¿sale? Es algo que nosotros ya tenemos dominado desde los primeros semestres, o inclusive quienes vienen de una preparatoria, un bachillerato que tengan carrera técnica, pues ya lo sabían. Nada más, les digo, yo creo que de lo más importante o lo esencial era esta parte, ¿sale? Jóvenes, pues les agradezco. Cualquier duda, cualquier pregunta, comentario, pues quedo a sus órdenes. Y pues en la siguiente clase que tengamos, que es el día de mañana, pues estaríamos platicando justamente de todas esas dudas que ustedes tienen, a efecto de que podamos continuar con la siguiente norma de información financiera, que sería el estado de cambios en el capital contable.
¿Sale? Bien, jóvenes, nuevamente pues les agradezco, que pasen bonita tarde, disfruten todavía lo que queda de su fin de semana y nos vemos el día de mañana. Hasta luego.